Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Se ve? ¿Se escucha bien? Vamos a dejar de compartir pantalla. Hola, hola. Ahí está, ahí me parece que. Ahí está empezando a transmitir la cámara. Bueno, segundito que voy a checar un poquito la pantalla para poder. Ahí está, perfecto. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Tu Vida en Fin, un nuevo programa un nuevo capítulo de esta saga llamada Bestias Íntimas, donde recorremos los monstruos de tu sombra. ¿Qué significa esto? Que recorremos a esos arquetipos, esos contenidos, esos paquetes de información que están en nosotros y que no queremos aceptar que están ahí. Sin embargo, se manifiestan probablemente en el único escenario en el cual no llega, o al cual no llega, mejor dicho, el veto de la conciencia. Y ese lugar son tus sueños, que es el mundo de lo simbólico. Entonces, la idea es empezar a poder entender y comprender qué significan determinados personajes, determinadas situaciones que ocurren, donde probablemente no te vas a encontrar a una hidra, pero sí puedes encontrarte a alguien que está ahí para no permitirte el paso a un determinado lugar, o Cerbero, por ejemplo. Entonces, la idea es que entiendas la función para poder entender de qué manera tenés que ir acercándote hasta poder lograr vencer a ese monstruo o convencerlo de que, como diría un viejo programa de acá de Argentina, tu ruta es mi ruta. De que lo mejor que le puede pasar es que se acerque a vos, que se integre a vos, pero la sombra no se integra de una manera eh, amable. A la sombra hay que demostrarle que uno está habilitado para eso. La sombra te pone a prueba. Y te pone a prueba no de una manera caprichosa. Tiene sus fundamentos para ponerte a prueba. Vos la estuviste reprimiendo, estuviste negando su existencia durante toda tu vida. Entonces no se va a acercar a vos porque le hagas una carita bonita. Tenés que acreditar que realmente estás preparado para integrarla, para poder aprender de ella, para poder aceptar, recibir y la palabra no sería complementar, sería sí, integrar es la palabra. Hacerlo parte tuya a ese contenido de información que durante tantos años estuviste diciendo, acá no está, y por eso arriba le pones una alfombra, una frazada, un cubrecama, un armario y una cadena con un candado. ¿Mm? Así que bueno, vamos a empezar entonces con este programa en el cual vamos a hablar ni más ni menos que de uno de los monstruos de los mitos griegos más conocidos quizás, o más aparentemente conocidos, que es la Esfinge. ¿Mm? Si me permiten, voy a saludar, si encuentro por aquí en algún lugar donde pueda ver a la gente que nos está acompañando desde Facebook. Pero bueno, acá veo. Acá está Adriana, ¿qué haces? Adriana, ¿cómo estás? Adriana Escorravaca, muchas gracias por acompañarnos. Dana Malca, Luis Mateos Armada, y ahí veo 5 personas, pero bueno, no veo aquí los nombres. Así que bueno, bienvenidos, muchas gracias por acompañarme y nos metemos entonces de lleno en la astuta esfinge. Un segundito que les comparto la pantalla para poder tener con ustedes la presentación. Ahí está.
Muy bien. Vamos a ir entonces, como siempre, me gusta iniciar por la genealogía. ¿Mm? No sé si se ve bien ahí. Creo que sí. Bien. Hasta ahora, como venimos viendo, son todos estos monstruos provienen de un mismo linaje. ¿Mm? Y todos los que estuvimos recorriendo y que venimos recorriendo juntos desde los más recientes programas, son particularmente hijos de Equidna. Así vimos a Cerbero, el perro de tres cabezas, custodio del Hades, a Ortro, el custodio del ganado de Gerión, el perro de dos cabezas. Vimos la Quimera, vimos la Hidra, y ahora vamos a hablar de la Esfinge. Y la Esfinge no es ni más ni menos que una generación más. Es hija de Ortro y de Quimera. El cuadro familiar cada vez más complejo, digamos, ¿no? Vamos a recordar brevemente, quién era Ortro y qué era la Quimera, qué representaban. Ortro era ese perro de dos cabezas, y habíamos dicho que representaba ese ser que estaba permanentemente mirando hacia el pasado, hacia lo que pasó, y preocupándose por el futuro. Pero le faltaba la consideración del presente. Es decir, era alguien que no vivía el momento. Lo manifiesto se le pasaba de largo, porque siempre estaba anclado, seguramente con rencor o con algún sentimiento, al pasado y con temor o con añorancia o ilusión al futuro. Pero lo que se le pasaba y se le escurría de las manos, entre los dedos, era el presente, porque no lo percibía. Eso significaban esas dos cabezas. Tener el cerebro anclado en esos dos tiempos, donde ninguno de los dos es el tiempo que está transcurriendo. Por otro lado, Quimera, la madre, era ese monstruo que vivía en el mundo del imaginario. Vivía en el mundo de la ilusión, en el mundo de... o sea, te desanclaba totalmente del mundo real, de lo que realmente ocurría, y te envolvía con ilusiones, te envolvía con engaños, con maquinaciones respecto a cosas que podrían estar pasando o haber pasado o podrían pasar, pero en realidad nada de todo eso era real. Entonces, ese era el gran poder de la quimera. Ese era Esa era la razón por la cual a la quimera no te podías acercar para matarla, tenías que matarla de lejos, como lo hizo Belerofonte. Bueno, resulta que estos dos seres se enamoraron y tuvieron un par de retoños. Uno de ellos fue la esfinge. Ahora, cuando yo hablo de esfinge, vamos a necesitar en este caso discernir entre dos conceptos que se llaman igual, pero son diametralmente opuestos. Vamos a ir. Aquí tenemos a la esfinge egipcia. Muchas personas cuando hablo de esfinge piensan en esta esfinge. Se van a la esfinge del desierto, la esfinge de Giza, que es la más conocida, la más grande. Y piensan en esa esfinge. Y cuando hablamos de las esfinges en los mitos griegos, o cuando en hermetismo decimos que se te presenta una esfinge, no estamos hablando de esta esfinge. Nunca.
Porque esta esfinge, que es la esfinge egipcia, es muy distinta a esta otra que es la que es el centro del programa de hoy. Esta esfinge egipcia, que de hecho los escritores griegos la llamaban androesfinge, tiene características de que normalmente su rostro es de varón. Tiene el tocado del faraón y tiene cuerpo de león. Y casi siempre está en esta posición de descanso. Si ustedes observan esta imagen, observan cualquier imagen de esfinges egipcias, noten cómo les transmite dos cosas, mínimo dos cosas. Una, serenidad. Es un ser, una criatura que está serena. No es una criatura que tiene algo adentro que quiere transmitirte o amenazarte o temerosa. No, está completamente serena, segura. Y la segunda cuestión es que tiene un aura sagrada, un aura divina. Realmente uno no esperaría encontrar un animal como este en un chiquero, ¿no? O en una granja, no por desmerecer lo que es una granja, pero es algo que tiene que ver más con el trabajo cotidiano que con este ser que transmite una determinada realeza, ¿no? Bien, entonces, dijimos que normalmente tiene el rostro de varón, hay esfinges que tienen rostro de mujer, tiene el tocado del faraón y tienen esta posición de descanso. La esfinge egipcia tiene que ver justamente con un ser que custodia lo sagrado. Por eso están delante, en la entrada o en el acceso a las pirámides, a los templos, a la zona de los muertos. Porque la esfinge era un protector, era un ser protector, guardián y defensor de todo lo que era sagrado para los egipcios. La serenidad que estos animales o que estos seres mitológicos tienen o logran transmitir con su postura, se basa justamente en la seguridad que tienen de aquello que defienden, de la importancia de su misión. Todo esto que acabo de decir es muy distinto de lo que voy a decir ahora, en unos minutos, referente a su prima lejana. Que de hecho lo voy a decir ahora mismo. Vamos a pasar directamente a la esfinge griega. Que aquí está. La esfinge griega es un ser muy distinto a la esfinge egipcia. Y como si se hubiera querido transmitir eso, si bien obviamente no se pusieron de acuerdo, las características físicas parecerían incluso resaltarlo. Vamos a ver. Por empezar, está el tema de la multiplicidad. Las esfinges egipcias eran muchas. De hecho, incluso mitológicamente se creía que realmente existían, más allá, en lo más profundo de África, de Etiopía, se creía que existían realmente seres, que hasta hay escritores que les han descrito de pelaje pardo, que eran las esfinges que luego fueron inmortalizadas en esas estatuas imponentes en la entrada de las pirámides y de los templos. En cambio, la esfinge griega es un ser. Cuando se habla de las esfinges,
Es una forma metafórica de hablar lo que este ser representa para los griegos, ¿ok? Aunque llega un punto, como todo, que cuando se empiezan a entremezclar lo que creen estos y lo que creen, y ya se empiezan a hacer una sopa y empezamos a hablar de una cosa cuando estamos hablando de la otra, ¿no? Que eso también ocurre. Una cuestión fácil de notar de este malentendido o este intento de sincretismo cuando no corresponde, porque son seres distintos, es, por ejemplo, ver imágenes de esfinges egipcias con alas. La esfinge egipcia no tenía alas, no las necesitaba, porque ellos necesitaban solamente el corazón del león, la valentía, la bravura del felino y la sabiduría del faraón. Nada más. En cambio, este ser que tenemos aquí es muy distinto. Por empezar, no es solamente la cuestión de que el rostro y el pecho es de mujer en lugar de hombre. No es una cuestión de género nada más. Sino que, si bien su cuerpo y sus patas delanteras, bueno, traseras también, en este caso, son de león, tiene alas de águila y tiene cola de serpiente o de dragón. Un hecho que normalmente parece que muchos pintores o escultores o no se enteran o no le dan demasiada importancia porque siempre le ponen la cola del león. Acá es como que realmente parece una serpiente, ¿no? La de esta escultura. Ahora miremos un poquitito esto. Fíjense esas alas. ¿A ustedes les parece que realmente este ser podía volar? No. Eran alas atrofiadas. Tenía alas pero no podía volar. Habla como de un intento de frustración, un intento de querer ser o tener o demostrar algo que realmente no era, ¿no? Esta combinación también de ser humano, águila, león, serpiente, nos habla de diríamos que en alquimia es un apresuramiento de la obra. ¿Por qué? Porque en ellos cuatro están los cuatro elementos. El fuego está simbolizado con el león. El agua está simbolizado con la mujer, particularmente la mujer. El aire a través de las alas del águila y la tierra a través de la serpiente. Ahora, la integración, una cosa es la integración de los cuatro elementos. En la Opus Magna, en la alquimia, es la gran obra, lograr integrar y hacer de 4 uno. Y otra cosa muy distinta es mezclar las cuatro cosas al estilo Frankenstein y que te salga esto. La esfinge griega, entonces, nos representa qué pasa cuando esa gran obra, cuando ese proceso de integrar todo, por apresurarlo o por interrumpirlo, termina quedando heterogéneo. Vos te das cuenta que son cosas distintas. Es un ser, pero realmente es un ser como cortado y pegado, ¿no? Como Frankenstein. Es un ser poco natural, digamos, ¿no? No tanto como la quimera, ¿no? Que tenía el tema este de la cabeza del chivo ahí en la espalda, pero salió un poquito más lindo que mamá, pero de todas formas le faltó todavía, ¿no? Un tema. Y recuerden esto que yo les decía, que en los mitos, las generaciones implican un movimiento de la energía.
Y ese movimiento puede ser evolutivo o involutivo. En este caso, al estar hablando de toda una dinastía de monstruos, obviamente la energía es hacia la involución. Es decir, estamos hablando de cosas, no sé si decir involución realmente, porque involutivo implica hacia atrás, o da una idea de hacia atrás, de volver a la fuente, a lo más primitivo. Y esto no se trata de eso, es una evolución, pero la evolución no es hacia la luz, sino que es una evolución lateral. Se desvía cada vez más. Piensa en un árbol que crece torcido, que crece caído. Es una cosa así. Porque en realidad lo que evoluciona no es el ser, no es esa energía, sino la perversión de esa energía. Ya vamos a llegar ahí. Es uno de los datos interesantes de la esfinge. Bien. Entonces, con respecto al aspecto, está el hecho de que la esfinge integre o desee integrar a los 4 elementos. El problema es que en lugar de ser una integración, es una mezcla de los 4 elementos. Decía que muchos pintores y escultores, por ejemplo, obviaban a la cola de serpiente. Sin embargo, otra forma de integrar el elemento tierra era que ella siempre estaba parada encima de una roca. En muchas de las obras, fíjense que la esfinge, está siempre reposando sobre una roca. Típicamente hablándole a Edipo. Bien, aquí estamos. Otra cuestión de esta esfinge, otro atributo que se le brindaba, es que era tremendamente astuta. Incluso según algunos autores, la esfinge había aprendido el arte de dominar la palabra a partir de las musas. Pero, entonces decían que su acertijo, ella lo decía cantando. Vamos a hacer un stop en cuanto a esto y vamos a continuar hablando de dónde estaba la tengo con la serpiente, dónde estaba la esfinge. Bueno, la esfinge se dicen que un dios, no se pone muy de acuerdo cuál, no se sabe si era, no se sabe, no. Se discute si fue Ares, si fue Dionisio, si fue Hades, pero la mayoría de los dedos señalan a la celosa Hera, celosa y vengativa esposa de Zeus, que la ubicó justamente en la entrada de la ciudad de Tebas. Entonces, desde ese lugar, desde ese monte, la esfinge controlaba los caminos y nadie podía entrar ni salir, porque todo aquel que pasaba por ahí, si caía bajo, se le aparecía la esfinge, ella le planteaba su acertijo, y si no le respondía, ella se lo devoraba. Lo mataba y se lo devoraba. Ahora ella no mataba a sus víctimas, ni con sus garras, ni con sus dientes, ni de ninguna de esas otras formas. La forma en que ella los mataba era asfixiándolos. Los tomaba con sus poderosísimas zarpas, ¿no? y les quitaba el aire, no les permitía el aire en el cuello que transite. Entonces los asfixiaba. Y de hecho, esa es una de las posibles etimologías de su nombre. Esfinge significa o proviene de asfixiar. Entonces, obviamente, digamos que el turismo a la ciudad de Tebas y el comercio empezaron a bajar preocupantemente porque tenían al bichito este caminando por ahí
Y persona que pasaba, persona que le hacía la preguntita y no me respondiste y ¡sup! ¿Mm? Lo mataba y lo devoraba. Lo cual era bastante conveniente porque aparentemente la astuta esfinge que hacía tenía este acertijo tan elaborado, tan difícil de resolver, solamente sabía uno. No hay registro de otro. Con lo cual, la esfinge una y otra vez planteaba la misma pregunta. Y una y otra vez no la respondían, asfixiaba y mataba. De esa forma se aseguraba de que la respuesta, o por lo menos, peor aún, la pregunta, no fuera transmitida y fuera conocida por la gente, porque quizás entre muchos podían llegar a abordar cuál era la respuesta a esa pregunta. El acertijo de la esfinge, básicamente, era el siguiente. ¿Cuál es la criatura que al amanecer anda en 4 patas, al mediodía en 2 y al caer la tarde camina en 3? La mayoría de las personas que se enfrentaron a esa pregunta no supieron la respuesta y murieron. Con lo cual, la pregunta estaba siempre fresca, ¿no? Claro que en algún momento, en los mitos, se terminó la fiesta. ¿Por qué? Porque llega a la entrada de la ciudad de Tebas Edipo. No vamos a entrar en quién era Edipo, de por qué se apareció ahí, qué estaba haciendo en ese lugar. Simplemente vamos a mencionar lo que atañe a la esfinge, que es que este muchacho, cuando se enfrenta a la esfinge, y creo que es la próxima diapositiva, si no me equivoco, aquí está. Cuando se enfrenta a la esfinge, Edipo le responde que la respuesta a su acertijo es el ser humano, que cuando nace solo sabe gatear y por eso camina en 4 patas. Luego en el mediodía, en el cenit de su vida, ya lo hace en 2. Y en el ocaso, ya cuando es viejo, debe apoyarse en su bastón. Cuando ocurre esto, dicen que la esfinge salta y se mata. Salta del monte y se mata. Hay otra corriente del mito que dice que la esfinge en realidad es una versión de Pausanias. Que la esfinge en realidad no era un monstruo, sino que era una de las hijas de Layo, me parece que se llama, que era un rey de Tebas, a quien su padre le había confiado un secreto que únicamente sabían y conocían los reyes de Tebas. Entonces, cuando muere Layo y vuelven los pretendientes al trono, esta hija, Esfinge, dice que aceptará una entrevista con cada uno de ellos, que les hará una pregunta, y quien no sepa la respuesta, por pretender algo que no le corresponde, iba a ser ejecutado de manera automática. Y así fue matando candidatos que no sabían ese secreto, hasta que llega Edipo, que a él sí le correspondía porque era hijo del rey. Bueno, esa es una versión, pero fíjense que en realidad estamos hablando más o menos de lo mismo, porque estamos hablando de una criatura, de un ser que conoce, es dueña de un saber, es dueña de un secreto, pero sobre todo
mirando la versión más ortodoxa, que es la de Hesíodo, ¿no? Esta la del monstruo, hijo de Quimera y de Ortro. ¿Cuál es la astucia? ¿Qué es lo que la hace astuta a la esfinge? La verdadera pregunta es, ¿realmente es astuta? ¿O es lo que nos dijeron? ¿Es tan inteligente la esfinge? Mi apuesta es que no. Mi apuesta es que en realidad la esfinge solo conoce, como un loro, un solo secreto. Tuyo. Y es secreto porque vos no querés conocerlo. Al ser tuyo, es tuyo, por supuesto. Pero al conscientemente rechazarlo y negarlo, siempre te gana la esfinge. Pero solamente sabe uno. Entonces, no es astuta. No es un ser tan inteligente. Es un ser que conoce un único paquete de información y que conoce que vos no querés conocerlo. ¿Y por qué se mata en el mito? Porque ya habiendo sido revelada la respuesta, ¿qué sentido tiene? Una vez que Edipo diga, vencía a la esfinge, la respuesta es el ser humano, al no tener otro enigma, que siempre se le asocia con la esfinge, el enigma, la esfinge conocía un solo enigma, no todos. Si no hubiera seguido en su cueva, te dejaba pasar, y ahí se hubiera parecido a sus primos del otro lado del Mediterráneo, a la esfinge egipcia, donde realmente ahí se hubiera empezado a convertir quizás en un custodio de un saber sagrado. Pero no es ese el caso. El caso es que la esfinge conocía un solo paquete de información tuya. Y solamente tenía poder porque ese paquete para vos era un secreto. Cuando lo decís, todo el poder de la esfinge se desactiva. Fíjense que este ser, de alguna forma, lo que demuestra es, de lo que nace, es de una especie de perversión, ¿no? De perversión destructiva. Porque realmente es como que tiene un goce en hacerte una pregunta muy elaborada, sabiendo la respuesta, porque además la respuesta la está mirando frente a sí misma. La respuesta sos vos. Y sin embargo, está esa vena perversa de verte ahogarte porque no te conoces. Entonces, cuando empezamos a soñar, por ejemplo, con esfinges, cuando empezamos a soñar con personas que nos... la esfinge puede aparecer de dos formas, por ejemplo, en sueños. Una forma es a través de personajes inquisidores, que nos citan y nos hacen preguntas y nos preguntan. Puede ser policía, puede ser... es una figura de autoridad que nos pregunta y nos acosa preguntas, ¿no? Y estamos como en una especie de examen donde todo se decide a partir de lo que yo le cuente. La otra forma puede ser a través de la típica, para entrar, decime la contraseña, ¿no? Ahí, pero con la amenaza de que si la escribo mal, la digo mal, algo me va a pasar. Entonces, cuando está esa sensación de peligro ante una de estas dos cuestiones, ahí es donde está la esfinge. Pero ahí lo importante no es la esfinge en sí, sino cuál es el secreto.
¿Qué es eso que es una información tuya y que vos no querés saber, no querés conocer, o preferís olvidar, o preferís hacer de cuenta que nunca pasó? Hay algo ahí que te estás queriendo negar a ver. Pero negarte a verlo es asfixiarte, es no permitirte que te pase el aire. Entonces, la invitación es que cuando te encuentres, si te encontrás con la esfinge, logres, bueno, ya dije lo que simbolizaba toda esta diapositiva, ya pasó, acá simplemente vemos que le agarró un mal día con el frizz, ¿no? En el pelo a la esfinge. Cuando te encuentres con la esfinge, decía, lo importante es que logres enfocarte no en lo que la esfinge te está preguntando, sino en lo que la esfinge ya conoce. Eso que la esfinge ya conoce, para vos tiene categoría de secreto. Si para vos tiene categoría de secreto, lo mejor que podés hacer es decirlo, hablarlo. ¿No estás preparado para decírselo al mundo? Decíselo a tu espejo. Contátelo vos mismo. Pero no lo dejes más acá, porque te va a quitar el aire. Te va a quitar el habla. Entonces, habla. Habla y decí, como hizo Edipo frente a la esfinge. Ojalá lo hayan disfrutado y les haya sumado. Voy a saludar porque veo que se sumó más gente y le está Laura Sterren. Mira, Lau, justo estábamos hablando del peinado de la esfinge hace un ratito, le podrías dar un par de consejos. Dice... Bueno, ahí Ana Malca hace un comentario, ¿no? De cómo quedó esta idea de que la esfinge es astuta. Habría que ver qué ganancia hay en pensarla de esa manera, ¿no? Porque pensar que la esfinge, la tengo con la serpiente, pensar, la serpiente sí es astuta, la esfinge no. Pensar que la esfinge es astuta es pensar que hay más cosas detrás. Entonces, son varias pruebas que tengo que pasar. Es una cuestión de intelecto. Tengo que ser más inteligente que ella. Y acá no estamos hablando de intelecto. En ningún momento yo hablé de intelecto. No era una cuestión de inteligencia, era una cuestión de mantener la respuesta oculta. Perdón, es una cuestión de mantener la pregunta oculta. Por eso la esfinge mataba. Su goce no estaba en la muerte, su goce estaba en preguntarte lo que tenías frente a los ojos, porque eras vos mismo la respuesta. ¿Mm? Pero la necesidad, lo necesario para ella, era matarte para que no se vuelva a transmitir la pregunta, para poder sorprender con la pregunta. ¿Se comprende? Es totalmente distinto. La esfinge astuta que te pregunta y que te lleva a una cuestión a una prueba de intelecto o a una prueba de dignidad, a ver si sos digno, si tenés crédito para acceder o no, ya estamos hablando más de la otra. Es más la esfinge egipcia, no la griega. ¿Mm? Dice Rosario que se corta. Ah, dice Dana que no se corta. Bueno. Hola Rosario, bienvenida. Ahí está Franklin también. Muchas gracias, Franklin. Muy interesante, dice. Bueno, simplemente agradecerles y recordarles que todos los contenidos, todos los accesos a las redes sociales, todo está en mi sitio web, que es www.tuvidaenfi.com. Y si no, por supuesto, me pueden encontrar aquí, en mi fanpage de Facebook, que es facebook.com/tuvidaenfi, todo juntito. Y si no, me pueden encontrar en mi canal de YouTube, que es donde voy a estar subiendo
los programas a partir de la próxima semana de 2 sagas en simultáneo. Hay un videíto ahí que les explica bien cómo va a ser la programación. Y nos estamos viendo en 15 días en el próximo programa de esta saga. Un abrazo gigante y nos vemos. Excelente vida para todos. Chau, chau.